Abrimos nuestras Biblias en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras son hechas en Dios. En este pasaje vemos como el Señor nos ha amado tanto, que dice su palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces venimos a Cristo, nos salva, pero en nuestras vidas no hay un cambio. Hay personas que si bebían, siguen bebiendo, si fumaban, siguen fumando, si andaban por ahí buscando mujerzuelas, siguen buscando mujerzuelas. No se dan cuenta el valor que tiene la sangre de Jesucristo sobre sus vidas. Jesús derramó su vida por nosotros. Su sangre preciosa derramó. Pero algunos no saben apreciar esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Gólgota por nosotros. Tenemos que saber apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí daríamos nuestra vida por otra persona? El otro día lo estábamos hablando a las mujeres. Juan 14, me parece que es, a ver, no me quiero confundir. Juan 14, 15 dice, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguno ha dado alguna vez su vida por alguien? Si cuando nos hacen algo le damos así y no queremos que esté a nuestro lado. Los hijos de Dios somos a veces muy hipócritas. Y no hablo por nadie, hablo por todos, empezando por mí, terminando por el más pequeño. Somos muy hipócritas, no sabemos apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Y vamos a leer un pasaje que vamos a ver el amor de las personas, que a veces tienen amor pero a veces no. Entonces vamos a leer un pasaje en Lucas 10, Lucas 10, 25, dice, el buen samaritano, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
¿Cuántas veces hemos usado nosotros misericordia para con los hermanos? Cuando nos hacen algo, enseguida se nos enciende esa mecha que te llevamos del hombre viejo, que decimos que está muerto, pero está ahí, vivo, todavía. Y se nos enciende esa ira y sale todo lo que no queremos por la boca. Sapos, ranas y todo lo demás. Entonces tenemos que tener cuidado aquellos que verdaderamente estamos lavados con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo tiene mucho poder y no es cualquier cosa. Tenemos que apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Así que pongámonos las pilas, y aquellos hermanos, yo digo muchas veces que no nos son agradables y que no los miramos con tan buenos ojos como a los que nos gustan. A los que no nos gustan los miramos muy malamente y de mala manera. Pero los que nos gustan, les pasamos la mano sobre el hombro, les damos esto, les damos aquello. Pero el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? A los que no podemos amar. Porque a los que amamos les damos la mano muy fácil, ¿o no? O sea que en esta mañana tenemos que mirarnos y tenemos que ser un ejemplo de amor. En Primera de Corintios, todos lo sabéis, pero vamos a recordarlo. Primera de Corintios 13. Esta es una escritura que muchas veces leemos, pero no nos la quedamos. No sé por qué, pero no la queremos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se esvanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Hacemos eso? Todo lo soportamos, todo lo esperamos, todo lo creemos. No nos gozamos de la injusticia. Cuando le pasa algo a un hermano y es malo, ¡ay, qué bien que le ha pasado esto! Le tenía que haber pasado algo más. A veces en nuestro corazón pensamos mal, somos malos, no somos hijos de luz, somos hijos de tinieblas, como dice la palabra. Andemos como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Si nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, andemos como le gusta que andemos al Señor. En la luz, no en las tinieblas. Las tinieblas pasaron. Para los que estamos en Cristo somos hijos de luz. Andemos como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. Primera de Juan 2. Del 1 al 6 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos, por los de todo el mundo. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, él en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, no en tinieblas, no en lascivias, no en lujuria, no en mentiras, no en pecados que no le agradan a Dios, como el adulterio, la soberbia. El Señor nos está hablando a las mujeres. Los jueves estamos estudiando Gálatas, todos los pecados de la carne que no le agradan a Dios.
El pueblo de Dios tiene que ser limpiado. Con la sangre preciosa de Jesucristo hemos sido lavados. Pero tenemos que dejar lo viejo. No tenemos que seguir caminando en esa vida que llevábamos antes. Esa vida de perdición que solo lleva al infierno y que solo nos lleva a las tinieblas, a estar angustiados, a estar deprimidos. Estamos en casa, no nos pasa nada y estamos llorando, estamos angustiados, tenemos depresión, no podemos dormir, estamos enfermos. El Señor muchas veces nos da palabra profética aquí en medio de las mujeres y el Señor dice que los corazones están heridos, están angustiados, pero cuando un corazón está angustiado y herido tiene que acudir a Dios, que le dio la vida, pero no se quedan en casa llorando y están toda la vida angustiados. El Señor no puede liberar. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Si no venimos a Él no nos puede dar descanso. Esto nos lo está repitiendo muchas veces. El Señor no quiere pecado en su pueblo, quiere limpiar su pueblo, lavarle. Él nos ha rescatado con su sangre preciosa, pero algunos o no lo creen, no lo sé. Tenéis que decirle al Señor como aquel hombre, ayuda a mi incredulidad, Señor, no puedo creer, ayúdame a que crea. Pero todo lo que teníamos del mundo tenemos que rechazarlo y tirarlo. Al Señor no le agradan las cosas mundanas. No podemos estar con Dios y en el mundo. Tenemos que estar en un solo sitio sentados. No con Satanás y con el Señor. O estamos con Satanás o estamos con el Señor. Así que tienen que elegir. Y tienen que elegir pronto, que el Señor va a limpiar el pueblo. Y aquellos que estén dispuestos van a entrar a las bodas. Los que no estén dispuestos van a quedar afuera. Y el Señor viene y no retarda. Porque ya las señales ya lo están dando, que el Señor está a las puertas para venir. No sé qué hace el pueblo de Dios dormido. El otro día leíamos en Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos sentados sin la luz de Cristo? Tenemos que levantarnos y aprovechar eso que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 2, 9 y 10, 9, 10 y 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Escuchen bien. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que no, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que abramos los ojos y dejemos que la luz de Cristo alumbre nuestros ojos para poder ver al hermano con amor o a la hermana, al enemigo, al que nos ha hecho daño, porque la palabra dice que aunque mucho daño nos hayan hecho, ¿cuánto daño le hicieron a Dios? Le cogieron, le azotaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron en una cruz, una persona sin pecado, sin mancha. Le llevaron a rastras, le tuvieron que dar un ayudante para que le ayudara a llevar la cruz. Y no solo con eso, cuando estaba ya casi para morir, pide agua y le llevan una esponja mojada en vinagre. Eran muy malos, fuimos muy malos con el Señor. No nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha dado su vida, pero que le costó un precio grande, le costó su vida. Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Así que dejemos las cosas de las tinieblas y queramos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas. Primera de Juan 4, 7 del 1 al 12 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que amémonos unos a otros. Esto no quiere decir que no vayamos a tener tribulaciones. A Dios le aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán. A Dios le injuriaron, a nosotros nos injuriarán. Solo queremos que nos den palmadas, pero la gente va a hablar muy mal de nosotros. Va a decir, mira, estos aleluyas se han convertido, mira estos cristianos. Lo malo es cuando nos llamamos cristianos y la gente ve lo contrario en nuestras vidas. Eso es el peligro. Ajustémonos a la palabra y no seamos hipócritas. Busquemos la luz de Cristo, porque Él dio a su Hijo, a su primogénito, para que fuéramos salvos por Él. En esta mañana no voy a hablar más. En esta mañana quiero solamente que leamos Juan, para que veamos que nosotros no vamos a ser mejor que el Maestro. Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaríais lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiere hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán en la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conoce al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Entonces, tenemos que estar atentos, porque el Señor viene hablando muchas veces y no hacemos caso. Él nos dice que hagamos caso de su palabra, que la pongamos por obra, por práctica. O sea que si a Él le aborrecieron, a nosotros nos van a aborrecer. Si a Él le persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Pero Él dice que si guardaron su palabra, también guardarán la nuestra. Así que no nos cansemos de predicar el Evangelio a todos y de decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana termino con estas palabras. Doy gracias a Dios por todos los que estáis aquí. Andemos en luz y no en las tinieblas, porque las tinieblas no proceden de Dios, proceden del maligno. Y nosotros somos de Dios. Si somos de Dios, tenemos que permanecer en la luz. Amén. En esta mañana, si alguno tiene una necesidad, Dios está aquí. Dios es el que salva, el que libera, el que bautiza. Hay muchos jóvenes que no están bautizados con el poder del Espíritu Santo. El Señor está en este lugar y el siervo también. Si alguno quiere oración y si alguno ha pecado contra su hermano alguna vez, pídale perdón hoy a Dios. Porque nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como Dios nos amó a nosotros.
y no tenemos que tener barreras si es negro, si es blanco, si es de Panamá, si es de Colombia, si es de Brasil, de donde sea. Somos uno en Cristo Jesús y eso es lo que vale. Amén. Aleluya.